Buenos días, esta es la segunda clase del módulo de arritmias cardíacas. Hoy hablamos de taquiarritmia, que son las arritmias cardíacas que cursan con frecuencias cardíacas mayores a 100 latidos por minuto. Hay diferentes formas de clasificarlas, por ejemplo, tenemos según el origen de la arritmia, por encima o por debajo de las de His, las podemos clasificar en supraventriculares o ventriculares. Otra forma muy importante que ya vamos a ver más adelante, clasificaciones según la duración o el ancho del complejo QRS, mayor o menor a 100 milisegundos, las clasificamos en taquiarritmia de complejo angosto o complejo ancho. Otra forma es clasificarlas en taquicardias sostenidas o no sostenidas según la duración, mayor a 30 segundos se llaman sostenidas, o también se llaman así cuando requieren algún tipo de intervención médica para pararlas. Según los síntomas, otra forma muy importante, según el estado hemodinámico del paciente, y según la forma en que se genera esta arritmia, puede ser por aumento del automatismo o por reentrada. ¿Cuál es la taquiarritmia más frecuente? Bueno, por lejos la taquicardia sinusal, porque puede presentarse tanto en personas sanas y es una respuesta fisiológica, como por ejemplo la edad. En los recién nacidos ustedes saben que la frecuencia cardíaca es mucho mayor inclusive a 100, a 120, 140 latidos por minuto, y a medida que avance en edad la persona va disminuyendo. Otras situaciones fisiológicas que pueden encontrarse taquicardias sinusales, el ejercicio, el dolor, sobre todo cuando es intenso, situaciones como miedo, ansiedad y el embarazo también. En cuestiones patológicas, aunque no propias cardíacas, podemos encontrar el hipertiroidismo, la enfermedad de Cushing, el feocromocitoma. También existe una respuesta adrenérgica con aumento de la frecuencia cardíaca y taquicardia en pacientes con anemia severa, con hipovolemia, deshidratación o shock. Es una de las principales manifestaciones del tromboembolismo pulmonar agudo y también se desencadena como respuesta a algunos fármacos, como por ejemplo agonistas adrenérgicos, ejemplo los broncodilatadores, también la cafeína, la nicotina, la cocaína y otras, entre otras drogas también. Como les dije, según dónde se genera la arritmia, acá vemos una línea que separa el haz de His y el nodo auriculoventricular. Todas las arritmias que se generan por encima de este punto se clasifican en supraventriculares y las que se generan por debajo son las llamadas ventriculares. Entonces acá tenemos diferentes focos a nivel de la vena cava superior, a nivel de la aurícula izquierda, a nivel de los ventrículos, son los diferentes orígenes de las arritmias. Como para iniciar la clasificación podemos hablar de las extrasístoles, que es un latido, digamos, anticipado, un latido adicional que es producido por una activación eléctrica anómala que puede originarse tanto en las aurículas, entonces llamamos extrasístoles supraventriculares, o en los ventrículos las llamamos extrasístoles ventriculares. Acuérdense que son hallazgos frecuentes, que incluso en personas sin cardiopatía estructural podemos encontrarla, y a veces producen síntomas como palpitaciones o una sensación de vacío en el pecho. Pueden ser aisladas o estar agrupadas en duplas, tripletas, pueden estar bigeminadas o trigeminadas, ya lo vamos a ver esto más adelante. Este es un ejemplo de extrasístole supraventricular, complejo angosto, muy similar al complejo normal, digamos. Fíjense que la onda P acá se anticipa y lo que sería un ritmo normal, este latido está anticipado. Este es un latido normal, este es otro latido normal, pero este es muy precoz en cuanto a lo que respecta al ritmo normal. Acá en esta tira de 2 larga, podemos ver que hay un latido normal, un extrasístole supraventricular, otro latido normal, otro y otra vez anticipado. Estos son extrasístoles supraventriculares. Acá tenemos otro ejemplo de extrasístoles supraventriculares. Tenemos un latido normal. Acá se anticipa, esto sería un ejemplo de extrasístoles supraventriculares discriminadas. Fíjense, acá existe lo que se llama la pausa compensadora, que es cuando el nódulo sinusal básicamente está en periodo refractario, por eso no descarga, y hay una pausa compensadora hasta que vuelve a generar el latido espontáneo y se produce otra extrasístole supraventricular y otra vez la pausa compensadora. Acá las flechas azules marcarían los latidos normales generados en el nódulo sinusal y las flechas amarillas marcarían las extrasístoles supraventriculares bigeminadas. Acá tenemos un ejemplo de extrasístole ventricular, que el complejo es aberrante, un complejo ancho con alteración de la repolarización. Este es
tiene imagen de la rama derecha, y fíjense que también es precoz, porque no cumple con el periodo RR que hay en el ritmo sinusal normal. Este es claramente un estracito ventricular por la morfología del complejo, aislada la llamaríamos en este caso. Acá podemos ver otro ejemplo de extrasístoles ventriculares. En el electro de arriba serían bigeminadas porque alternan un latido normal con un extrasístole. Y la de abajo, el trazado de abajo sería trigeminadas porque alternan dos latidos normales y un extrasístole. Acá tenemos el ejemplo de 4 extrasístoles ventriculares consecutivas. Esto ya, si la frecuencia es mayor a 100, configuraría una taquicardia. Llamamos taquicardia cuando el número de extrasístoles es mayor de 3. Es una sala de taquicardia no sostenida. Bueno, como les dije, la forma de clasificarlo muy importante según la duración del complejo. Porque esto nos va a orientar hacia qué tipo de arritmia es. Y esto es muy importante en la práctica diaria, para orientarnos de dónde se origina, si es supra o ventricular. Según la duración, si es menor a 120, mayor a 120 milisegundos. Acá, por ejemplo, van a ver, acá hay una arritmia, una taquicardia de complejo angosto, tiene menor, el complejo está hablando del QRS, ¿no es cierto? Si contamos, va a ser menor a 3 cuadraditos, o sea, menor a 120 milisegundos, y en este caso el complejo es ancho y aberrante, entonces estamos ante una taquiarritmia de complejo ancho. Hay que empezar a discernir después cuál puede ser el origen. Dentro de las taquiarritmias de complejo angosto, menor a 120 milisegundos, tenemos el segundo paso, es ver si son regular o irregular. Si tenemos una taquicardia de complejo angosto irregular, lo más probable es que sea una fibrilación auricular. Esa por lejos de la arritmia con esta característica más frecuente en la práctica diaria. Como segunda instancia, con menor frecuencia y menor prevalencia, podemos hablar de la taquicardia auricular multifocal. Ejemplos de la misma son estas. Acá tenemos una arritmia, una taquiarritmia, de complejo angosto, de irregular y en la que no se ve onda P. Entonces estamos ante una fibrilación auricular. Otro ejemplo es este. Vemos lo mismo, no se ve onda P, vemos que hay un ritmo de taquicardia. Fíjense los complejos RR, o sea, los intervalos de RR son irregulares. Estamos ante una fibrilación auricular. La fibrilación auricular, como bien dice su nombre, se origina en las aurículas. Es la arritmia más tratada en la práctica clínica. Más del 30% de las internaciones por arritmia es por FA, ya sea por síntomas o por descompensación hemodinámica. Acá tenemos una ausencia de onda P y está reemplazada por ondas F que laten a 300 a 600 latidos por minuto, pero lo que nos importa a nosotros también es la frecuencia de la respuesta ventricular. La frecuencia cardíaca, en definitiva, la respuesta puede llegar a frecuencias tan altas como 160 latidos por minuto, pero generalmente ronda los 120, 130 o 140. También sabemos que una arritmia que aumenta por 5 el riesgo de embolia sistémica y cerebral, o sea, puede ser una causa de ácido isquémico, y está muy relacionada con la edad. Pacientes añosos son más propensos a sufrirla, también la cardiopatía hipertensiva, la valvulopatía mitral, sobre todo la estenosis, también puede estar relacionada con isquemia coronaria, miocardiopatía hipertrófica o dilatada. Otras causas pueden ser el consumo de alcohol, el hipertiroidismo o la cirugía cardíaca. Pasemos a las taquicardias de complejo angosto, pero regulares. En este caso tenemos como primera, como dijimos, la más frecuente es la taquicardia sinusal, que ya la nombramos y la describimos previamente, y también podemos encontrar el flutter o el aleteo auricular, que es una arritmia muy similar a la fibrilación, pero tiene otro origen a nivel de aurícula. La fibrilación se origina sobre todo a nivel de las desembocaduras de las venas cavas, de las venas pulmonares, y el aleteo auricular se origina a nivel de la aurícula derecha. Tenemos la taquicardia auricular unifocal, que es más rara, o las taquicardias paroxísticas por reentrada o por vía accesoria. En este caso tenemos un flutter, fíjense que acá está un poquito más organizado, más regular, aunque es irregular, puede ser el flutter irregular cuando hay un bloqueo intermitente del nódulo auriculoventricular, porque los latidos auriculares no pasan con la misma frecuencia
a los ventrículos. Pero fíjense las ondas de serrucho típicas en las derivaciones de la cana inferior, que son D2, D3 y ABF. ¿Ven? Esa onda típica de serrucho es del flutter. Acá tenemos otro caso, que acá sí los RR son regulares. Si ustedes cuentan el RR, van a ver que todo tiene la misma duración. Vemos las ondas de serrucho en la cana inferior y una frecuencia cardíaca aproximada de 120-130 latidos por minuto. Esto es típico del flutter auricular. Esta es una taquicardia paroxística supraventricular. Vemos que hay una frecuencia de 150 latidos por minuto. No vemos onda P, aunque esta puede ser una P retrógrada, esta mosquita que vemos para abajo. En estos casos, si el paciente está compensado hemodinámicamente, podemos utilizar adenosina endovenosa o podemos hacer masaje del seno carotídeo para suprimir la arritmia. Dentro del manejo de la fibrilación auricular y del aleteo auricular, tenemos si el paciente está descompensado desde el punto de vista hemodinámico, o sea que tiene angina de pecho, signos de hipoperfusión, de shock, de insuficiencia cardíaca o alteraciones del electrocardiograma como infradesnivel, tenemos que hacer una cardioversión eléctrica. Si no, podemos tratarlo farmacológicamente con amiodarona al paciente o con antagonistas cálcicos como el diltiazem o el verapamilo o beta bloqueantes. Podemos hacer un mantenimiento de ritmo con las mismas drogas, o en algunos pacientes el tratamiento crónico es el control de la frecuencia cardíaca. O sea, a veces hay pacientes con fibrilación auricular crónica y con aurículas muy grandes que no pueden ser cardiovertidos y restaurar el ritmo propio del ritmo sinusal y se lo mantiene, pero se lo hace control de frecuencia. Se trata de mantener frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto con dioxina, amiodarona o beta bloqueantes. La anticoagulación se evalúa según el riesgo de tromboembolismo, según el score de CHAS, hay un score de riesgo, y según el riesgo hemorrágico. Obviamente que hay personas tendemos a usar anticoagulantes orales cuando hay mayor riesgo de tromboembolismo y menor riesgo de hemorragia. Otro tratamiento posible es la ablación por radiofrecuencia. Por ejemplo, es un paciente de 55 años que consulta por palpitaciones y dolor retroesternal de 30 minutos aproximadamente, tiene una TA de 90-60, una saturación de oxígeno de 91% y tenemos este electrocardiograma. Ustedes pueden ver, tiene frecuencia cardíaca muy alta, casi 200 latidos por minuto. Esto puede ser un flutter o una taquicardia supraventricular porque los RR son el intervalo de RR es bastante regular. Y acá pueden ver que hay cierto infradesnivel del CT en las derivaciones de la cara lateral. En este caso la indicación sería la cardioversión eléctrica. Cuando hablamos de taquiarritmia o taquicardias ventriculares o taquiarritmias de origen ventricular, uno de los puntos más importantes es la prevención de la muerte súbita, porque es una de las causas más frecuentes de muerte súbita, sobre todo en gente joven o en pacientes con cardiopatía isquémica. Acá son las guías europeas y americanas todas las guías de arritmias ventriculares siempre van a hablar de prevención de muerte súbita, pues son cosas que están muy relacionadas. Arritmias ventriculares tenemos que saber que están relacionadas sobre todo con la cardiopatía isquémica, con la miocardiopatía hipertrófica, en Argentina obviamente, en Latinoamérica con la cardiopatía por Chagas-Massa, por el Trypanosoma cruzi, con insuficiencia cardíaca, con pacientes con fracción de eyección reducida, sobre todo cuando está severamente deteriorada, menor al 35%, cuando hay drogas arritmogénicas, sobre todo aquellas que prolongan el intervalo QT, y cuando hay alteraciones hidroelectrolíticas como hiper o hipopotasemia, hipomagnesemia, entre otros. Taquicardias, recuerden, hablamos QRS ancho, cuando la taquicardia ventricular nunca va a tener QRS angosto. En cambio, la taquicardia supraventricular sí puede tener QRS angosto porque tenemos un bloqueo de rama de base. Entonces, cuando el paciente entra en taquicardia, como acá les nombro, obviamente que va a haber una taquicardia con QRS mayor a 120 milisegundos porque ya de base la persona tiene un QRS ancho. También puede ser que haya una taquicardia con bloqueo en fase 3, que es cuando una de las ramas, por el aumento de la frecuencia cardíaca, una de las ramas de las dejillas, hacia la derecha o la izquierda, sufre algún tipo de retardo de conducción y se bloquea, entonces se llama en fase 3. Y también puede producirse una taquicardia supraventricular con una vía accesoria, por ejemplo el Wolff-Parkinson-White. En ese caso vamos a tener una taquicardia de complejo ancho, pero va a ser supraventricular. Y lo que le quería decir es que ninguna taquicardia ventricular va a ser complejo angosto.
todas van a ser de complejo ancho mayor a 120. Y las originadas en los ventrículos pueden ser la taquicardia ventricular en sus diferentes facetas, por ejemplo la torsada de punta, y la fibrilación ventricular, que sería ya un caso de parada cardíaca. En este caso, por ejemplo, tenemos, fíjense, una taquicardia, más o menos 150 a 200 latidos por minuto. Tenemos un complejo ancho, no se ve onda P, entonces muy probablemente tiene cierto grado de regularidad. Muy probablemente nos encontremos ante una taquicardia ventricular. Acá estoy viendo que esta puede ser una onda P. Cuando existe eso, cuando vemos onda P que intercala en el trazado con la taquicardia, decimos que existe disociación auriculoventricular y eso es un marcador de taquicardia de origen ventricular. En este caso, por ejemplo, acá hay una taquicardia, más o menos un paciente que tiene 100 latidos por minuto, y fíjense que hay onda P, y cada onda P es conducida y es consecutiva, o sea, precede a un QRS. ¿Y por qué el complejo es ancho? Y lo que le explicaba, es probablemente una taquicardia sinusal, pero el paciente de base tiene un bloqueo de rama izquierda. Eso lo diferencia de la taquicardia ventricular. Estos son los criterios de Brugada que nos sirven, son los criterios que el doctor Brugada digamos, recopiló para tratar de identificar y diferenciar las taquicardias de complejo ancho cuando son de origen supraventricular y cuando son de origen ventricular. Y el primer criterio es la ausencia de complejos RS de B1 a B6. La segunda es una duración desde la onda R, del pico de la onda R hasta el final de la onda S mayor a 100 milisegundos. El tercer criterio es la disociación auriculoventricular, o sea, la presencia de onda P intercalada con los QRS. Y el cuarto criterio es la morfología de los QRS en las derivaciones precordiales. Acá, por ejemplo, vemos una disociación AB, fíjense que acá hay una onda P, y eso ya no es el diagnóstico de taquicardia ventricular. Vamos a ver otro ejemplo. Acá, por ejemplo, tenemos onda P y no hay disociación, así que es una taquicardia supraventricular con aberrancia. Esto es el segundo criterio, lo que yo les decía, es la duración del RS mayor a 100 milisegundos. Desde el origen de la onda R hasta el final de la S, que acá no lo tiene. Esto si dura más de 100 milisegundos, que serían 2 cuadraditos y medio, es un criterio de taquicardia ventricular. Este es el criterio de acá hay, si ustedes pueden ver, intercaladas onda P entre los QRS. Eso es llamamos a este fenómeno de disociación auriculoventricular y es típico de la taquicardia ventricular. Dijimos que los subtipos de arritmias ventriculares son latidos prematuros o transitorios ventriculares, que pueden ser monomorfas o polimorfas. Las taquicardias ventriculares, que pueden ser sostenidas o no sostenidas según la duración. La misma puede ser monomorfa o polimorfa. También tenemos la fibrilación ventricular. Y hay un fenómeno que es de alto riesgo de mortalidad, que es la tormenta eléctrica, que es cuando se dan 3 o más episodios de taquicardia ventricular en 24 horas. Y algo de mayor gravedad, una situación de mucho mayor gravedad, la TB incesante, que es una recurrencia continuamente a pesar de los intentos de cardioversión, que es muy difícil de tratamiento y conlleva una alta mortalidad. Acá tenemos otro ejemplo de una extrasístole ventricular, como ya les nombré previamente. Esta ya la habíamos nombrado, y los ejemplos de taquicardia ventricular de complejo complejo ancho. Fíjense, en este caso, frecuencias muy altas con los criterios de Brugada que se cumplen claramente en este ejemplo. Acá van a ver también lo mismo. No hay hay ausencia de RS, quiere decir que todos los complejos son predominantemente negativos o positivos. No hay ondas R y S combinadas en los complejos. Y no veo el segundo criterio, que es, se cumple el segundo, que es la duración del RS mayor a 100 milisegundos. Este es un ejemplo de torsada de punta, cuando es una taquicardia ventricular polimorfa. Ven cómo la amplitud y la morfología del complejo va cambiando en el tiempo. Esto es típico de los pacientes con
QT prolongado, ya sea por drogas o por hipopotasemia. Otro ejemplo de taquicardia ventricular polimorfa. Fíjense cómo empieza un ritmo sinusal, hay algunas extrasístoles y ya enseguida empieza a generar una taquicardia polimorfa. Aquí hay otro ejemplo de torsada de punta. Fíjense cómo el ritmo sinusal tiene un QT prolongado, aparecen algunas extrasístoles aisladas y de golpe de repente empieza la taquicardia ventricular típica de la torsada de punta, que son complejos, es como que se va retorciendo el electrocardiograma, por eso se llama torsada de punta, con complejos que aumentan su amplitud y disminuyen de forma secuencial. Otro ejemplo, esta es una fibrilación ventricular, básicamente no hay ningún ritmo organizado, es una onda tremulante, digamos, que no tiene ninguna organización, y eso es el diagnóstico de fibrilación ventricular. Acá el único tratamiento posible es el tratamiento de fibrilación. Que la desfibrilación consiste en la despolarización simultánea de una porción de la masa miocárdica con el fin de provocar una sistolia temporal. La descarga intenta despolarizar el miocardio por completo con el fin de dar una oportunidad a los centros marcapasos naturales del corazón, reasumiendo así una actividad cardíaca normal. Es muy importante la precocidad de la misma, ya que el ritmo cardíaco se recuperará si hay suficientes reservas de ATP en el miocardio. Acuérdense que la fibrilación ventricular consume muy rápidamente los depósitos de ATP. ¿Qué tenemos y cómo evaluamos a un paciente con arritmia ventricular? Los síntomas y los signos del paciente. También síntomas y signos relacionados con patología o enfermedad subyacente. Por ejemplo, si sospechamos enfermedad coronaria, hay que indagar por angina de pecho. Si sospechamos insuficiencia cardíaca, hay que indagar por disnea de esfuerzo, disnea de reposo. U otros síntomas, por ejemplo, fatiga muscular, cuando sospechamos hipopotasemia. O siempre hay que indagar qué tipo de sustancias, drogas o fármacos consume el paciente. Factores precipitantes, como les dije, también puede ser en arritmias supraventriculares el consumo de alcohol, la hipoxemia, el ejercicio, el estrés, el consumo de sustancias, etc. Factores de riesgo cardiovascular son importantes para determinar si el paciente puede ser portador de una enfermedad coronaria. Los medicamentos y las sustancias de uso son importantes y obviamente la historia familiar, porque hay enfermedades genéticas como por ejemplo las canalopatías, el síndrome QT corto o QT largo congénito, que son patologías hereditarias, al igual que la miocardiopatía hipertrófica tiene una relación directa familiar. ¿Cómo evaluamos al paciente? Siempre con un electrocardiograma de base. Podemos también utilizar un electrocardiograma ambulatorio o el famoso Holter de 24 horas o más para detectar arritmias que por ahí son persistentes. La ergometría nos sirve para detectar arritmias que podrían ser generadas con el esfuerzo. Y obviamente otros estudios que no ven arritmia propiamente dicha, pero pueden detectar patología estructural, por ejemplo el ecocardiograma, para ver la función del ventrículo, valvulopatías, la resonancia cardíaca que también ve el espesor de la pared, la función, la fracción de eyección y ve si hay realce tardío, para ver si hay signos, zonas de necrosis y de fibrosis que son predisponentes de taquicardias ventriculares y fibrilación. El cateterismo cardíaco se utilizaría ya para cuando estamos sospechando enfermedad coronaria. Y el estudio electrofisiológico, que es un estudio para detectar o inducir arritmias y poder tratarlas mediante ablación, ya sea termo o crioablación por radiofrecuencia. El abordaje de las mismas es principalmente la prevención de muerte súbita, la prevención de complicaciones, por ejemplo en la FA, como la prevención de la embolia sistémica y embolia cerebral. Acuérdense que en el caso que haya una parada cardíaca por una taquicardia hay que reanimar al paciente, restaurar el ritmo espontáneo, hay que tratar las causas subyacentes como sería la isquemia, una miocarditis, alteraciones electrolíticas o uso de fármacos, entre otras. Podemos utilizar medicación antiarrítmica, ya sea para revertir la arritmia o para mantener el ritmo normal. Y un tratamiento que es muy importante, sobre todo para prevención secundaria, o sea, pacientes ya han tenido un evento de muerte súbita, es el cardiodefibrilador implantable. Estos son los fármacos, las drogas antiarrítmicas que podemos utilizar. Acuérdense los 4 grupos, el grupo 1, el grupo 2, el 3 y el 4, a qué nivel actúan. Acuérdense que el grupo 1, que son a nivel de los canales de sodio, los más utilizados son la lidocaína, la propafenona, la flecainida. En la práctica diaria sirven tanto para el tratamiento de las arritmias supraventriculares como también, sobre todo la lidocaína, para
el tratamiento de las arritmias ventriculares en contexto de enfermedad coronaria, por ejemplo, en contexto de síndrome de reperfusión o infarto de miocardio. Los beta-adrenérgicos son muy utilizados para el tratamiento, los beta-bloqueantes, perdón, para el tratamiento de las arritmias, sobre todo para el control de frecuencia de FA o para prevenir la aparición de arritmias ventriculares, sobre todo en pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria. Dentro del grupo 3 tenemos los antagonistas de los canales de potasio, entre los cuales los más utilizados son la amiodarona a nivel de acá en Argentina, y sirven tanto para tratar las taquicardias supraventriculares como la fibrilación auricular, pero también sirven para el tratamiento de las arritmias ventriculares. Y los antagonistas de los canales de calcio, acuérdense que con verapamil o diltiazem, también a nivel supraventricular como taquicardias ventriculares. ¿Cuáles son las indicaciones del cardiodesfibrilador implantable? Sobre todo prevención secundaria en pacientes que se han recuperado de una arritmia ventricular con inestabilidad hemodinámica o paracardíaco. Prevención primaria en pacientes con miocardiopatía dilatada o isquémico necrótica con fracción de eyección menor al 30% y en clase funcional 3-4. Esa es una indicación clase 1. La miocardiopatía hipertrófica, sobre todo cuando hay evidencia de taquicardias ventriculares en el Holter o hay fibrosis y realce tardío en la resonancia. Y algunos pacientes también con síndrome de QT corto o QT largo, enfermedades neuromusculares como distrofia del BD. Esto es un ejemplo de cardiodesfibrilador implantable. Ven la fuente del mismo y el que analiza el ritmo cardíaco. Estos son los cables que van al ventrículo derecho. Acuérdense que no está exento de complicaciones. Hay complicaciones de infecciones, de hemotórax, lesión plexobraquial, perforación cardíaca, tanto a corto plazo como a largo plazo. Así que la indicación tiene que ser la correcta para evitar la aparición de estas complicaciones. Muchas gracias.